galletita. ¿Y Nahuel? ¿Va a ir al campamento? Sí, estuvo todo el día hablando de lo mismo. ¿Y vos querés ir? No sé todavía. Lali, no tenés que ir al campamento si no querés. Pensalo tranquila. ¡Hola! Hola. ¿Jugamos a pinchar los cachetes? ¿Pasa algo? Me pareció escuchar que... ¡Te vas de campamento! No sé si voy a ir. ¿Por qué? No sé. ¿Y si extraño? ¡Imposible! Los campamentos son muy divertidos. ¿Si no me gusta la comida? ¿Me la traes a mí? ¿Y si a la noche me dan ganas de ir al baño y estoy en la carpa en medio del bosque? Ningún problema. En los campamentos hay arbolitos por todos lados. Te lo dice un experto acampamentador. Los campamentos son lo mejor. Ay, pero Elvis, no se dice acampamento. Mira. Esto es de cuando fuimos con Pupo a Bariloche. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y esta de cuando fuimos a Tunuyán. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! ¡Ah! Escalar, nadar, volar, navegar, hacer fogones, correr, jugar. ¡Es genial! ¿No te dan ganas de ir de campamento? Sí, pero nunca viajé sin mi mamá. ¡Ah! No te preocupes. Tengo un plan. ¡Vení! Te lo pide un experto acampamentador. ¡Oh! Los campamentos son lo mejor. Para ser un experto acampamentador, lo primero es conocer el terreno. Acá hay una piedrita. Otra. Una planta. Otra. Y mucha, mucha tierra. Acá también. Después, hay que escuchar al viento. ¿Y qué dice? Dice... ¿No escuchás algo más? Sí. ¡El último en llegar tiene cola de pescado! Un experto acampamentador siempre se mete al agua. Pero yo siempre me meto al agua con mi mamá. Ah, pero tu mamá no está de campamento. Ah, está re linda el agua. Tengo que ponerme la malla. Ah, yo te espero acá. ¡Acordate de sacarte los zapatos! Sí, ya sé. ¡Muy bien! ¡Al agua, Pato! Me falta una cosa. ¿Me das un poco? Bueno, ahora sí. ¡Al agua, Pato! Un pequeño pasito más en el agua es un paso gigante para una acampamentadora. ¿Y ahora qué hacemos? El segundo paso más importante en la vida de un acampamentador es armar el lugar donde va a acampamentar. Se dice acampar, Elvis. La carpa donde vas a dormir. ¿Ahí voy a dormir? Sí, pero la carpa hay que armarla. Lo primero es armar una canaleta alrededor del lugar donde va a estar la carpa. ¿Y para qué es?
Si llueve, el agua se va por la canaleta y no entra en la carpa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Elvis! Ay. Acá no te va a pasar nada. ¡Listo! ¡La canaleta está terminada! Y ahora la carpa. Vos haceme caso a mí, así queda bien. ¡Tira de ahí! ¡Apóyalo allá! ¡Levántalo ahí! ¡Eso! ¡Baja! ¡Sucudum! ¡Listo! ¡Quedó hermosa! ¿Te parece? ¡Claro! Te dije que soy un excelente acampamentador. ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Ah, sí! Se llaman estacas. Son para clavar la carpa en la tierra y que no se vuele. Pero nosotros no las necesitamos. ¿Seguro? ¡Por supuesto! Ya te dije, soy un excelente... Acampamentador. ¡Listo! ¿A dónde vas? ¿No hay que entrar a la carpa ahora? Típico de acampamentador principiante. Antes de ir a la carpa, viene la mejor parte. Explorar buscando bichitos de luz. Toma, ¿Y esto? ¿Para qué es? ya vas a ver. Seguime. ¿Y eso? ¿Qué fue? Un grillo. ¡Ay! Algo me tocó. ¿Qué es? Es una ramita. ¡Ay! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ahí están! ¿Las ves? No veo nada. Apaga la linterna. Pero me da miedo. ¡No tengas miedo! ¡Estás conmigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Es hermoso! Ahora la llevamos a la carpa para que te cuiden con su luz mientras dormís. Llegó la última parte para convertirse en acampamentador. ¡Dormir en la carpa! ¿No te quedas? Para ser un gran acampamentador, hay que animarse a dormir solo sin asustarse de los ruidos de la noche. ¿Ruidos? ¿Qué ruidos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Elvis! ¡Ya sé que sos vos! ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué no te sale bien como hacen los chanchos? Hacen así. Sí que me sale. Oink, 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 oink. Te felicito. No le tenés miedo a los ruidos de la noche. Por eso... te hago entrega del diploma de experta acampamentadora. ¿Dormimos? ¿Puedo soltar a las luciérnagas? Sí. ¿Segura de que querés ir al campamento? Sí, mira, soy experta acampamentadora. ¡Hola, Nahuel! ¿Sabías que vamos a bañarnos en el río? ¿En serio? Sí, y tenemos que armar nuestras carpas, poner estacas.
¿Qué son las estacas? Después te explico.